Bienvenidos una vez más a Bienvenidos a la Realidad, el podcast donde exploramos las ideas que han moldeado nuestra cultura, no desde el miedo, sino desde la comprensión. Hoy hablaremos de ocultismo, de magia, de símbolos, pero no de rituales oscuros ni de conspiraciones globales. Hablaremos de personas reales, movimientos históricos, libros olvidados y una búsqueda profundamente humana. Entender el universo, trascender lo visible y encontrar sentido más allá de lo que las religiones tradicionales o la ciencia parecen ofrecer. Este viaje nos llevará desde el siglo XIX hasta nuestros días, desde las bibliotecas polvorientas de Londres hasta los escenarios del rock, desde las comunas místicas de Sicilia hasta los algoritmos de las redes sociales. Porque el ocultismo no ha desaparecido, ha evolucionado, y su influencia está más presente de lo que creemos. Empecemos con una escena famosa de cine. En The Devil's Advocate, Al Pacino, interpretando al diablo, dice con voz serena: que nunca lo rechacé a pesar de sus imperfecciones. Soy fan del hombre. Soy humanista. Quizás soy el último gran humanista. ¿Quién podría negar con sensatez que todo el siglo XX me perteneció por completo? Fue mío completamente, Kevin. Nadie puede discutir eso con argumentos sólidos, Kevin. Es una línea poderosa, pero es ficción. Una metáfora sobre el poder, la ambición, la tentación. Sin embargo, esta escena refleja una idea que ha perdurado en la imaginación colectiva. La de que fuerzas invisibles, entidades inteligentes o sistemas secretos guían la historia humana desde las sombras. Y aunque esa idea pertenece al cine, hay una realidad detrás. Desde el siglo XIX, figuras como Helena Blavatsky y Aleister Crowley crearon movimientos que, con sus luces y sombras, transformaron la espiritualidad moderna. No eran actores, eran pensadores, escritores, místicos, con una visión del mundo que desafiaba el orden establecido. Y aunque muchos de sus métodos han sido cuestionados, su impacto cultural es innegable. Comencemos con la figura más fascinante del esoterismo moderno: Helena Petrovna Blavatsky. Nacida en 1831 en Rusia, Blavatsky fue una mujer extraordinaria. Desde niña mostró una curiosidad insaciable por lo desconocido. A los 10 años, afirmaba haber visto a su maestro espiritual en una visión. A los 16, fue enviada a Georgia, donde comenzó a estudiar ocultismo y espiritismo. Y a los 20, ya había comenzado una vida de viajes interminables. Por Europa, India, Egipto, Estados Unidos, Tíbet, México. Aficionada al tabaco, al alcohol, al esoterismo y a la rebeldía, Blavatsky no encajaba en los moldes de su época. En 1875, en Nueva York, fundó con el coronel Henry Steele Olcott y William Quan Judge la Sociedad Teosófica, una organización cuyo objetivo no era crear una nueva religión, sino descubrir una sabiduría antigua común a todas las tradiciones espirituales del mundo. Ella llamó a esta doctrina la doctrina secreta, y su misión era recuperarla. Escribió obras monumentales como Isin Simbengo, de 1877, una crítica al dogmatismo religioso y científico, y La doctrina secreta, de 1888, una obra de más de 1000 páginas que mezcla cosmología, mitología, ciencia y filosofía. En ella habla de razas raíces, hiperbóreos, lemurianos, atlantes y finalmente la raza aria, que según ella era la actual. Cada raza había evolucionado espiritualmente, guiada por maestros ascendidos, seres iluminados que viven en lugares ocultos, como Shambhala o el Tíbet. Uno de los conceptos centrales de su pensamiento es el karma y la reencarnación, no como castigo, sino como leyes naturales de equilibrio y evolución espiritual. Para Blavatsky, el alma no muere, se reencarna una y otra vez, aprendiendo, creciendo, hasta alcanzar la iluminación. Pero lo más sorprendente no es su sistema filosófico, sino su afirmación de que recibía enseñanzas directamente de estos maestros. Decía estar en contacto con entidades como Kutumi y Moria, quienes le transmitían conocimientos a través de cartas, visiones y escritura automática. En 1887 fundó una revista llamada Lucifer Magazine,
un nombre que causó escándalo en su época. Pero para Blavatsky, Lucifer no era el diablo, era el portador de luz, la luz del intelecto, del conocimiento, de la rebelión contra la ignorancia. Escribió en el primer número: Lucifer es la luz del intelecto, la luz que disipa la oscuridad del dogma, la luz que despierta al hombre del sueño de la superstición. Este uso simbólico de Lucifer no era nuevo. En tradiciones gnósticas y herméticas, Lucifer a menudo representaba al dador de conocimiento, como Prometeo, que trajo el fuego a la humanidad. Blavatsky no adoraba al diablo, adoraba la razón. Sin embargo, su credibilidad fue cuestionada. En 1884, la Sociedad para la Investigación Psíquica envió al investigador Richard Hutchinson a la India para examinar sus fenómenos. El informe final, publicado en 1885, concluyó que muchos de sus supuestos milagros, como objetos que se movían solos, mensajes que aparecían en el aire o cartas de los maestros, eran fraudes. Se descubrieron trucos con cuerdas, espejos y cuartos con puertas secretas. Aunque algunos investigadores modernos como Vernon Harrison han reevaluado ese informe y cuestionado sus métodos, el debate sigue abierto. Lo cierto es que no hay pruebas científicas de que Blavatsky haya estado en contacto con entidades sobrenaturales, pero su influencia es innegable. La Sociedad Teosófica creció rápidamente. Para 1885 ya tenía miles de miembros en todo el mundo. Estableció su cuartel general en India, donde aún existe hoy. Y sus ideas sentaron las bases de lo que luego sería el movimiento New Age, la creencia en maestros ascendidos, energías sutiles, ciclos cósmicos y una espiritualidad sin dogmas. Pero Blavatsky también dejó un legado problemático. Sus escritos contienen ideas racistas como la superioridad de la raza aria o jerarquías espirituales basadas en la etnia. Estas ideas fueron posteriormente usadas por movimientos nacionalistas y esotéricos, incluyendo ciertos sectores del nazismo, aunque ella misma murió en 1891, mucho antes de que Hitler naciera. Ahora, pasemos a una figura aún más controvertida. Aleister Crowley. Nacido en 1875 en Warwickshire, Inglaterra, Crowley fue criado en una familia de la secta cristiana de los Plymouth Brethren, extremadamente conservadora. Desde joven se rebeló ante esa rigidez. Estudió literatura en Cambridge, pero abandonó para dedicarse al ocultismo. Se unió a la Hermetic Order of the Golden Dawn, una de las órdenes esotéricas más influyentes del siglo XIX, donde estudió magia ceremonial, cábala, alquimia y tarot. Allí conoció a figuras como W. Yeats, el poeta irlandés. Pero tras una serie de conflictos internos, la Golden Dawn se fragmentó. Crowley fundó su propia orden, el Argentium Astrum, OAA, y en 1904, durante su luna de miel en el Cairo, tuvo una experiencia que cambiaría su vida. Su esposa, Rose Kelly, entró en trances y le dijo que una entidad llamada Horus quería comunicarse con él. Durante 3 días, Crowley afirmó que una voz interior, que llamó I Was, le dictó un texto sagrado, el Libro de la Ley o Liber al Bel Leyes. Este libro proclama el inicio de un nuevo ión, el ión de Horus, que reemplaza al de Osiris, asociado con el sacrificio y el sufrimiento. La ley central del nuevo ión es: haz lo que tú quieras, será toda la ley. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Crowley fundó una filosofía religión llamada Thelema, basada en esta máxima. Pero haz lo que tú quieras no significa libertinaje. Para Crowley, tu voluntad no es un deseo pasajero, sino tu propósito más profundo, tu destino cósmico. Lo llamó la verdadera voluntad, true will,
y escribió: la verdadera voluntad no es lo que deseas, es lo que debes hacer, es tu estrella interior, tu camino inevitable. El Thelema no es satanismo. De hecho, Crowley rechazó explícitamente ser satanista. Dijo: no adoro a Satanás, no creo en él, simplemente no acepto la cosmovisión cristiana. Crowley se identificaba más con el luciferianismo, la búsqueda del conocimiento, la rebelión contra la autoridad, la autorrealización, pero usó símbolos provocadores como la bestia 666 del Apocalipsis para representar su papel como portador de una nueva ley espiritual. En 1912 se unió a la Ordo Templici Orientis, OTO, una orden fraternal que reformuló según sus ideas. Introdujo rituales basados en la energía sexual, la meditación y la magia ceremonial. Uno de sus actos litúrgicos centrales es la misa gnóstica, una ceremonia que combina elementos cristianos, egipcios y sexuales. En 1920 fundó la Abadía de Thelema, en Cefalù, Sicilia, un experimento comunal donde vivió con sus seguidores bajo las leyes de Thelema. Allí practicaban magia, meditación, yoga y rituales sexuales. Pero el lugar se volvió notorio por el consumo de drogas, el caos y la muerte de un joven seguidor que llevó al gobierno italiano a cerrarlo en 1923. Crowley fue un escritor prolífico. Escribió sobre magia, poesía, filosofía, incluso novelas. Una de sus obras más importantes es Magic in Theory and Practice, donde define la magia no como ilusionismo, sino como la ciencia y el arte de causar cambios en la conciencia conforme a la voluntad. También creó el tarot Thoth, en colaboración con la artista Frida Harris, un mazo que combina cábala, astrología, alquimia y simbolismo egipcio. Hoy es uno de los más usados en el ocultismo moderno. Una leyenda persistente dice que Crowley influyó en Adolf Hitler, pero no hay evidencia de que se conocieran, que se comunicaran o que Hitler leyera sus obras. Crowley sí trabajó brevemente para inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial, usando su conocimiento de idiomas y criptografía, pero no como profeta ni como mago oscuro. Pero su influencia cultural es enorme. Artistas como David Bowie, Led Zeppelin, The Beatles, Madonna, Ozzy Osbourne y Jay-Z han usado símbolos telemitas, citas de Crowley o referencias a su vida. Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, compró la casa de Crowley en Escocia y coleccionó sus libros. Bowie incorporó el número 666 en sus diseños. Madonna usó el ojo de Horus en sus conciertos. Pero más allá del espectáculo, el legado de Crowley está en la idea de la autonomía espiritual, la búsqueda de la verdad personal y el rechazo al dogma. Ahora, hablemos de símbolos y nombres, porque aquí es donde muchas teorías se desmoronan. Se ha dicho que blue jeans viene de blue jean, como si Levi-Strauss hubiera creado los pantalones vaqueros para invocar genios azules. Pero la realidad es más simple. Blue jeans se llama así por el color, blue, y el tejido, jean, derivado de jean fustian, un tipo de tela de Génova, Italia. Levi-Strauss los creó en 1873 para mineros en California. No hay conexión con el ocultismo, es una coincidencia fonética. Lo mismo con Rockefeller. Algunos dicen que suena como Rocafole o Rock of the Fell, como si fuera una alusión a Crowley o a la caída. Pero el apellido es de origen alemán, que significa piedra de roca. La familia Rockefeller fue influyente en la banca, la filantropía y la industria, pero no hay evidencia de que esté vinculada al ocultismo. Y sobre Lucifer, el nombre viene del latín Lucifer, que significa portador de luz, y originalmente se refería a Venus, la estrella matutina.
En Isaías 14:12, el profeta se dirige al rey de Babilonia como Elel Ben-Shahar, resplandeciente, hijo de la aurora. La Vulgata latina lo tradujo como Lucifer, y con el tiempo, la iglesia cristiana lo asoció con Satanás. Pero en muchos contextos esotéricos, Lucifer sigue siendo un símbolo positivo, de conocimiento, de razón, de iluminación. Hoy el ocultismo no ha desaparecido, ha evolucionado. Está en el New Age, en la espiritualidad sin religión, en los influencers que hablan de energías, chakras o maestros ascendidos. Está en la música, en el arte, en los videojuegos, en las redes sociales. Y aunque muchas teorías conspirativas distorsionan su historia, lo que queda es fascinante. Personas que con sus aciertos y errores intentaron responder a preguntas profundas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hay más allá de lo visible? El ocultismo en su esencia no es una conspiración, es una respuesta humana al misterio, una búsqueda de sentido en un mundo que a menudo parece carecer de él. Pero también ha sido usado para manipular. Símbolos como el ojo que todo lo ve, la pirámide o el número 666 han sido usados en publicidad, política y entretenimiento para generar misterio, exclusividad o poder simbólico. Y en la era digital, el ocultismo encuentra nuevo terreno. Las redes sociales amplifican las teorías, las visualizaciones guiadas, las meditaciones en vivo, los cursos de magia moderna. El misterio se ha democratizado, pero también se ha comercializado. Lo importante es distinguir entre símbolo y realidad, entre mito e historia, entre inspiración y manipulación. Porque detrás de todo esto hay una necesidad humana: trascender, buscar sentido, encontrar una conexión más profunda con el universo. Blavatsky, Crowley y otros ocultistas no eran demonios. Eran personas complejas, con ideas radicales, métodos cuestionables, pero con una intención clara: romper con el dogma y explorar lo desconocido. Y aunque no todo lo que decían era cierto, aunque muchos de sus fenómenos fueron fraudes, su legado sigue vivo, no en las sombras, sino en la luz de la curiosidad, del simbolismo, de la imaginación. Hoy, cuando alguien habla de energía, de vibraciones, de alineación espiritual, está usando un lenguaje que nació en el ocultismo del siglo XIX. Cuando un artista usa el ojo de Horus o el pentagrama, está haciendo referencia a un sistema simbólico que Crowley, Blavatsky y otros ayudaron a popularizar. Pero también hay peligro. El ocultismo puede usarse para justificar el elitismo, el fanatismo o la desconfianza hacia la ciencia. Teorías como el satanismo controla Hollywood o los Illuminati gobiernan el mundo son mitos que alejan de la realidad en lugar de acercar a la verdad. La verdadera sabiduría no está en creer en secretos ocultos. Está en preguntar, investigar, contrastar, en no aceptar nada por autoridad, ni siquiera esto que estás escuchando. Por eso, Bienvenidos a la Realidad no busca convencer, busca invitar a pensar, a cuestionar, a entender. El ocultismo no es la respuesta, pero es una pregunta. Y a veces, las preguntas son más valiosas que las respuestas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Próximamente en Bienvenidos a la Realidad, capítulo 7. Hasta entonces, que la verdad os acompañe.